Estamos encantados por encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York. Hoy domingo, día 30 del mes de mayo del año 2021. Hoy en República Dominicana es Día de las Madres. Desde aquí mi abrazo a todas las madres que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo estén. Felicidades a todas las madres, las mujeres encargadas de darle continuidad a la raza humana. Eso podemos hacer. Este programa, Acción Popular, llega a sus hogares gracias al esfuerzo que hace Ramón Penson, un programa que hacemos desde la República Dominicana para el canal América 1014 a través del canal 35 Sport Vision, acompañados, dirigidos, guiados por Dani, Heriberto, Héctor, Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Tenemos que seguir dándole las gracias a todos los dominicanos y ya hasta ecuatorianos que me llaman desde los Estados Unidos los domingos para hablarme de este programa y pedirme orientaciones. Estoy a su orden siempre, no importa la nacionalidad. Todo el que ve este programa y crea o entienda que puede consultarme cualquier cosa, estoy siempre a su orden. Señores, el presidente de los Estados Unidos ordenó una investigación sobre el origen del COVID-19 en China. Los chinos se han molestado por este pedido, por esta preocupación que ha externado el presidente Biden. Yo quiero decirle a ustedes que esta es una necesidad política que tiene el poder de los Estados Unidos. No es un problema electoral, no es un problema de partido, es un problema de Estado. Esta investigación obedece a la ley de causa y efecto. La causa, o sea, los daños que ha recibido Estados Unidos por la causa del COVID y los daños que ha recibido Estados Unidos por el efecto del COVID. Eso es lo que mueve esta situación. No era un asunto, un capricho del presidente Trump. Lo que mueve esta investigación, lo que mueve es la realidad. Aquí hay unos efectos, unos daños por la causa, o sea, por el virus, o sea, por la pandemia, y hay unos daños por los efectos de la pandemia. Y esos efectos son políticos. Son efectos políticos sobre los Estados Unidos. Y ningún presidente que se respete puede dejar eso pasar eso por alto, señores. Lo que pasa es que la ideología se ha apropiado de una minoría en Estados Unidos que ha impuesto una agenda ideológica sobre el tema de la geopolítica y de la política norteamericana. Y eso lo usaron contra Trump. Y mañana lo van a usar contra Biden. El tema de esto es el marco de esta investigación. Si el marco de esta investigación se hará en el área política o en el área geopolítica. O sea, lo que tiene que ver con el espacio vital de los Estados Unidos y lo que tiene que ver con el desenvolvimiento del Estado federal norteamericano como tal. Es bueno que cada ciudadano de los Estados Unidos entienda lo que está haciendo el presidente Biden con este asunto de China y esta pandemia. ¿Qué marco tiene esto? ¿Qué marco? Si es el marco geopolítico o el marco político de los Estados Unidos. Porque hay un marco geopolítico que tiene que ver con la supervivencia del Estado norteamericano. Y hay otro que tiene que ver con el desenvolvimiento del Estado norteamericano. El marco geopolítico es el espacio vital, cómo se sostiene los daños en la geopolítica de los Estados Unidos que esta pandemia ha causado y los daños en la política interna de los Estados Unidos que ese daño ha causado. No era un capricho de Donald Trump,
ni es un capricho tampoco de Joe Biden. Es una realidad, es la realidad política que le está imponiendo. ¿Dónde están los daños políticos, los daños económicos y los daños sociales que a nivel interno de los Estados Unidos ha provocado esta pandemia? ¿Dónde están los daños geopolíticos en los aliados de los Estados Unidos? El dominio de los Estados Unidos. El dominio, estoy hablando del dominio, del poder de los Estados Unidos sobre el planeta. ¿O es que van a cruzarse de brazos los Estados Unidos? Y van a permitir que con la pandemia China domine al mundo. Ese es el juego. Esa es la política. No es un asunto de ideología. Es dominio planetario lo que está en juego. Y es el desenvolvimiento de ese Estado como tal al mismo tiempo. Eso es lo que se ha afectado. Los intereses de los Estados Unidos en el mundo exterior, a nivel planetario, a nivel geopolítico, y los intereses de los Estados Unidos a nivel de la sociedad, a nivel de la política interna y a nivel también de la economía de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los empleos en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando con la deuda que está ahogando las familias en los Estados Unidos? La deuda con los bancos, la deuda con los alquileres, las deudas con las hipotecas, las deudas con tarjetas de crédito. Ese es un problema que tiene Estados Unidos, que tiene la política interna de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando con las tarifas? ¿Qué está pasando con el sistema hospitalario, con las infraestructuras de los Estados Unidos, con los hospitales? Los daños en eso. Lo que pasa es que muchos de nosotros no estamos entendiendo la política como lo que es. Es un tema de poder. La pandemia es dominio y obediencia. La pandemia es premio y castigo, como se está ejerciendo el poder. ¿Qué está haciendo China? ¿Qué está haciendo Rusia con sus vacunas? Usando el poder de que de la pandemia, esta pandemia es casual. ¿Qué es lo que China ha hecho en los últimos 50, 60, 100 años? ¿Producir pandemias? ¿O es que nos vamos a olvidar de la realidad? Nos vamos a olvidar de la realidad. Fiebre aviar. ¿De dónde viene eso? ¿Qué busca eso? Estoy hablando de temas políticos de la vida real. No discusiones de opinión pública. Porque esto no es un problema de opinión pública. Esto es un problema político que tiene el presidente Biden. Y tiene que actuar con responsabilidad y con compromiso con su país que juró defender. Lo que pasa es que no se entiende. Porque se quiere hacer en primera plana o atender estos problemas en primera plana a nivel de opinión pública. Y eso no son problemas de opinión pública, ni son problemas ideológicos y de una nueva ingeniería social que han impuesto las minorías poderosas de los Estados Unidos al pueblo de los Estados Unidos. La realidad es esa. Los daños por la causa de la pandemia y los daños por los efectos de la pandemia. ¿Dónde está la explicación de eso? Los daños por la causa. ¿Cuántos muertos tiene Estados Unidos? ¿Cuántos muertos tiene Estados Unidos? ¿Cuántos muertos tiene China? ¿Cuántos muertos tiene Europa? ¿Cuántos muertos tiene China? ¿Cuántos muertos tiene Asia? ¿Cuántos muertos tiene América Latina? ¿Cuántos muertos tiene México? ¿Cuántos muertos tiene Brasil? ¿Y cuántos muertos tiene China? ¿O es que no estamos entendiendo? No estoy hablando de suposiciones. Estoy hablando de hechos.
¿Cuántos muertos tiene Estados Unidos y cuántos muertos tiene China? ¿Y de dónde viene la pandemia? Y es que vamos a dejar eso sin ninguna explicación que darle a la posteridad. Es indecente el pedido de Joe Biden. Es improcedente, es impertinente el pedido de Joe Biden. Creo que no, que es responsable. Creo que es responsable el pedido de Joe Biden. El problema aquí no es discutir si hay valentía. Sería lo que es valiente, no temerario como lo quiere presentar el gobierno chino, que es un pedido temerario. No hay ninguna temeridad. Hay valentía en Joe Biden, igual que la hubo en Donald Trump. La misma valentía. No es se presentó a Trump como un presidente temerario. Hoy, ¿qué vamos a decir de Biden? Que también es temeridad. Hay unos hechos que merecen explicación. Hay unos hechos que merecen explicación. Y estoy hablando de los daños por la causa del virus y los daños por los efectos del virus. Y el marco de esta investigación hay que también tomarlo en cuenta. El marco político de esta investigación y el marco geopolítico de esta investigación. No plantearlo como cuando Trump lo hizo, como un conflicto electoral. La seriedad de esto se planteó como un conflicto electoral y no como un problema político que tiene Estados Unidos y un problema geopolítico que tiene Estados Unidos. Hoy, ¿por qué hay que buscar hoy 6 billones de dólares para estimular la economía dominicana? Eso no tiene ninguna explicación. ¿Por qué hay que buscar trillones de dólares para alivios a la sociedad norteamericana? Y eso no tiene ninguna explicación. Eso no tiene ninguna historia ni ninguna memoria. Estoy preguntando. No merece ninguna historia ni ninguna memoria. Estoy preguntando. Más que la discusión banal de opinión pública, de querer convertir este pedido en un conflicto electoral, o en un conflicto de opinión pública, o en un conflicto ideológico. No hay 500 y tantos muertos. ¿Cuántas empresas quebradas? ¿Qué explicación tiene eso? No merecen el pueblo de los Estados Unidos saber por qué pasó eso. ¿O es que nos hemos convertido en autómatas, en robots? Esto es política. Esto es política. Y eso es políticamente correcto lo que ha hecho Joe Biden. Que se entienda. Vengo ahora. En el curso de esta semana pasada se cumplió el primer aniversario de la trágica muerte de George Floyd. El presidente Biden se reunió con la familia de este ciudadano de los Estados Unidos, quien falleciera en una acción penal de la policía en los Estados Unidos. Esta acción que lamentamos y deploramos, queremos poner clara nuestra posición con relación a esto, fue un exceso policial, un acto que en millones de acciones policiales sucede. En todos los países del mundo, la policía tiene momentos que se excede. Pero no es el común comportamiento de la policía en los Estados Unidos. De cada millón de acción policial, repito, de cada millón de acción penal de la policía, aparece 3, 4, 5 excesos.
Y con este hecho se ha hecho una metonimia en los Estados Unidos. La policía de los Estados Unidos no es ese el comportamiento general que tiene. Pero grupos de interés en los Estados Unidos han convertido este hecho, como lo planteó George Orwell en una de sus obras maravillosas en el año 1984. Han convertido en rehenes a toda la sociedad y han secuestrado la libertad de la mayoría de los Estados Unidos para expresarse sobre esto. Grupos civiles y medios de comunicación han tomado la bandera de George Floyd como estandarte para secuestrar la libertad en los Estados Unidos. Estamos fijando posiciones políticas sobre esto, porque es bueno que se entienda. Lo que ha pasado es lamentable, pero aquí se está consagrando con George Floyd el reino del horror y la mentira, como si fuera la policía de los Estados Unidos el horror hoy del mundo. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Por eso hablo del reino de la mentira. Y querer identificar a la policía de los Estados Unidos, de cualquier estado, como el horror en el exceso de la fuerza. Porque ese no es el comportamiento de todas las acciones penales de la policía de los Estados Unidos. Y con ese hecho se ha hecho una hipérbole. Se ha engrandecido, se ha agigantado la figura de George Floyd como el ejemplo del exceso policial, el comportamiento general de la policía de los Estados Unidos, cosa que no es verdad. Esta es la treta perfecta para que grupos derroten moral y psicológicamente, oigan bien lo que estoy diciendo, a las instituciones democráticas de los Estados Unidos. George Floyd es una treta, es un hecho, y con esa metonimia, con ese agigantamiento de George Floyd como el mártir de los Estados Unidos contra una policía desgraciada, contra una policía que no es verdad que es eso, se ha querido presentar a partir de George Floyd a las instituciones de los Estados Unidos como que son lo peor. Vender a Estados Unidos como lo que no es. Los enemigos de los Estados Unidos. Los enemigos de los Estados Unidos han buscado acorralar a la sociedad, a la política, al Estado y a la sociedad de los Estados Unidos como lo que no es. Estoy hablando con toda la propiedad que les puedo decir esto, en un momento doloroso. Y se lo está diciendo un negro. El problema aquí no es negro ni blanco. El problema aquí son los valores, las causas que estamos defendiendo. Y los valores no son ni de blancos ni de negros. Son medios para alcanzar fines, los valores. Y con este medio, con George Floyd, estamos buscando un fin autodestructivo. Estoy planteándolo con toda claridad. Estamos buscando un fin indecente para los Estados Unidos. Con George Floyd. Se está buscando, repito, un fin indecente y se está usando a George Floyd como un medio indecente para alcanzar un fin indecente. Quiero establecerlo con mucha claridad. De ahora en adelante, es la coartada George Floyd que usarán los enemigos de los Estados Unidos para querer ocultar su fracaso social. El fracaso social de los Estados Unidos. El fracaso social de esos grupos de la nueva ingeniería social que se ha creado
a partir de los medios de comunicación y a partir de las grandes empresas multinacionales de la tecnología de la información y la comunicación, que han querido cercar al sistema político federal de los Estados Unidos, incluyendo al Partido Demócrata y al Partido Republicano. George Floyd es la coartada perfecta. La coartada perfecta para acorralar a la sociedad, a los partidos políticos, como el propio Partido Demócrata, que está acorralado por estos grupos, y al Partido Demócrata también. Es George Floyd, la coartada perfecta para acorralar a los grupos que deben tomar decisiones en los Estados Unidos. El Congreso, el sistema de justicia y el sistema federal de gobierno en los Estados Unidos. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales están hoy bajo la amenaza de este instrumento malicioso que se ha hecho de George Floyd. A tal punto que estamos viendo enfrentamientos entre policías y gobernadores, entre policías y alcaldes. Y yo pregunto, ¿hacia dónde nos conduce eso? A que ganen los violentos, a que ganen los delincuentes y a que ganen los criminales. Y el otro tema, el más peligroso de todo, es que George Floyd se ha convertido en el caballo de Troya para destruir desde dentro a los Estados Unidos. Quiero que guarden este programa, porque lo que estamos viendo con el tema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en Estados Unidos, lo que estamos viendo con la delincuencia social en Estados Unidos, tiroteos, balas perdidas, 30, 40 heridos en un solo fin de semana en Nueva York, 10, 12 muertes, 15, 20 muertes semanales en acciones violentas, en lucha de pandillas, cómo las pandillas se han entronizado en la ciudad de Nueva York. Eso es el caballo de Troya, que busca inhibir de la acción penal a la propia policía. Como de Blasio, como Cuomo se han enemistado con la policía, como grupos civiles están movilizándose para quitarle fondos a la policía. ¿A quién conviene eso? ¿A quién conviene desmedrar a la policía? ¿A quién conviene desmedrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados y de los municipios, como es el caso de Queens, como es el caso de Manhattan? ¿A quién conviene que la policía sea débil? ¿A quién conviene? ¿Por qué se está provocando el éxodo de ciudadanos de Nueva York hacia Miami? No estamos tomando en cuenta eso. Estamos destruyendo el estado de Nueva York desde dentro. Y estamos usando la memoria de George Floyd, que no debió servir para eso, para destruir como un caballo de Troya a los Estados Unidos desde dentro. Y llamo la atención a la sociedad de los Estados Unidos. Es un hecho lamentable, pero esa no es la conducta, ese no es el comportamiento de la policía. Eso no es la policía. La policía no es eso. Y se está usando a George Floyd, vuelvo y repito, para buscar los fines más perversos contra los propios Estados Unidos. Estados Unidos no es esa grosería que exhibió aquel policía. Quién sabe en qué condiciones, si el estrés de trabajo, en qué condiciones. Yo no la voy a justificar ni le voy a dar razones a ese proceder. Pero piensen ustedes, los que viven en Estados Unidos y me están oyendo, en la realidad que les he planteado. En esta realidad, George Floyd es un hecho aislado de la policía. No es lo que la policía hace todos los días. Estamos perdiendo a los Estados Unidos con los enemigos desde dentro. Con los enemigos desde dentro. La gente que quiere destruir
el Estado norteamericano. Yo no vivo en Estados Unidos. Yo soy político. Y quiero que los dominicanos que están en Estados Unidos tengan un futuro, tengan los medios, los instrumentos políticos para realizar su proyecto de vida en los Estados Unidos. Nos veremos el próximo domingo, Dios mediante.